el Señor nos bendiga a todos, amados hermanos. Siempre un gozo, una bendición especial de nuestro Dios cuando vamos a su palabra para ser instruidos, para ser edificados por ella. Siempre es bueno recordar que cuando Dios habla a nuestras vidas, nuestro corazón debe estar dispuesto a recibir esa palabra. Debemos responder con humildad, abrir nuestros corazones para que esa palabra haga el efecto que Dios, que el Señor quiere para nuestras vidas. En esta preciosa mañana quiero pedirles abrir sus Biblias en Hechos capítulo 9. Vamos a estar leyendo los versículos 1 al 5, para lo cual les ruego estar de pie. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Amén. Hacemos oración a nuestro Dios. Padre bendito, amado, glorioso, santo, por siempre su nombre sea enaltecido y alabado. Gracias le damos, Señor, porque estamos aquí congregados en su nombre. Queremos recibir palabra suya, Señor. Prepara nuestros oídos, nuestros corazones, para que estén siempre abiertos a ese mensaje que tú nos das. Padre, que tu palabra haya cabida en nuestro corazón y que seamos movidos por tu Santo Espíritu a obedecer tu palabra. Con humildad, Padre, permítenos recibirla. Permítenos también vivirla para glorificar y exaltar tu nombre. Gracias porque tú eres bueno, Señor. Gracias por hablar a nuestras vidas. Gracias por bendecirnos por tu palabra santa. Te alabamos y te bendecimos, Señor, en el bendito y glorioso nombre de Jesucristo, nuestro todopoderoso Salvador. Amén, amén. Puede sentarse, amada hermana, amado hermano. En esta hermosa mañana queremos meditar un poco en la palabra del Señor acerca del tema una genuina conversión a Cristo. Una genuina conversión a Cristo. Entendiendo que genuino corresponde a algo auténtico, algo legítimo, algo real, algo verdadero. Entonces, una genuina conversión. Conversión es el cambio en una cosa nueva o en alguien nuevo en relación a una cosa anterior o a una persona en el pasado. Una genuina conversión a Cristo tiene que ver con dejar atrás la vida de pecado, tiene que ver con volverse a Cristo para vivir en obediencia y sumisión a Él. Amados hermanos, el libro de los Hechos nos narra el surgimiento y desarrollo de la Iglesia del Señor. Nos narra cómo el Evangelio trasciende las fronteras de Jerusalén con una imparable y veloz propagación del Evangelio en condiciones de persecución, encarcelamiento y peligro de muerte para los discípulos. Siempre que vamos a las páginas del libro de los Hechos, debemos meditar en relación a cómo estamos viviendo nuestra vida del Evangelio. Cómo estamos siendo instrumentos para que el Evangelio de Jesucristo sea propagado.
tenemos condiciones óptimas hoy día, amados hermanos, para poder hablar con libertad acerca de Jesucristo. Que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo es el Salvador, que Jesucristo es el único que puede perdonar pecados, dar salvación y vida eterna. Amados hermanos, el mensaje del Evangelio es el mensaje más importante que ser humano alguno puede escuchar. Es un mensaje que es urgente, que es necesario. Es un mensaje que es vital. Y toda vez que nosotros vamos a las páginas de la Biblia y vemos cómo ese evangelio trascendió fronteras, cómo ese evangelio se fue propagando a través de hombres y mujeres que sufrieron mucho, que ofrendaron su vida para glorificar al Señor, porque fueron perseguidos, porque fueron maltratados, porque fueron dañados en sus vidas. Se les ocasionó mucho daño. Y más allá de eso, se les llevó a la muerte por causa de Cristo, por causa de predicar el evangelio glorioso de Jesucristo. Y algo importante de lo cual nosotros debemos estar claros, amados hermanos, es que nuestro rol como iglesia acá en esta tierra corresponde a predicar ese evangelio. Hoy nos corresponde a nosotros compartir de Cristo con los demás y debemos meditar qué estamos haciendo al respecto. Les decía yo, las condiciones ahora son óptimas. Podemos abrir nuestros labios, nuestros pies se pueden mover por el lugar donde vayamos. No hay ley que impida que el evangelio sea predicado, pero debemos meditar qué está pasando. ¿Por qué no hay ese fervor por compartir de Jesucristo? ¿Por qué no se le está dando la importancia a ese mensaje vital? Ese mensaje que va a impedir que las almas se vayan al infierno, a eterna perdición. Ese mensaje es necesario. Ese mensaje que lo necesitan recibir nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo, nuestros compañeros de estudio. Por doquier que vamos hay gente necesitada de Cristo. Y algo importante es que nosotros debemos hacer un alto en nuestro camino. En el libro de los Hechos se nos narra cómo estos discípulos del Señor, a prueba de mucho peligro, a prueba de encarcelamiento, a prueba de mucho dolor, de mucho sufrimiento, ellos insistieron en compartir de Cristo, porque sus vidas estaban enfocadas en el Señor, enfocadas en su propósito. No podemos pasar las páginas del libro de los Hechos sin tenernos a meditar cuál es nuestra situación actual, qué hace falta para que nosotros proclamemos a Jesucristo, qué hace falta para que nosotros nos movamos también y empecemos a hablarle a las personas que hay esperanza todavía, que hay alguien que puede perdonar sus pecados, que hay alguien que puede remediar su situación, que hay todavía esperanza más allá de la muerte, porque Cristo es la vida, porque Cristo vino a ofrendar su vida por rescatar a todo el mundo, para redimir al mundo de su pecado y de toda condenación. Amados hermanos, ¿cómo estamos respondiendo a ese llamado de Jesucristo? Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Debemos examinar nuestra condición. Debemos pedir al Señor que nos mueva a hacer su voluntad, a ser parte de sus propósitos santos. Obviamente, amados hermanos, el Espíritu Santo estaba a cargo de toda esta obra. El Espíritu Santo fortaleciendo, guiando, animando y multiplicando a los discípulos. Es necesario que nosotros aprendamos, iniciemos a depender del Espíritu Santo para que sea Él quien nos use como instrumento de bendición para todos los que nos rodean.
El libro de los Hechos nos relata, amados hermanos, en el capítulo 9, acerca de la conversión a Cristo de uno de los más acérrimos perseguidores, encarceladores y consentidores en la muerte de muchos cristianos. Nos referimos a Saulo de Tarso, una historia bien conocida por cada uno de nosotros, pero que al detenernos y analizar un poco, nos trae enseñanza a cada uno de nosotros que somos los discípulos de Cristo en nuestros tiempos. Saulo, a quien Lucas, el autor de Hechos, comienza a llamar Pablo a partir del capítulo 13, versículo 9, usted puede constatarlo en su Biblia, pasa a ser de perseguidor a ser perseguido, de encarcelador a estar encarcelado, y de aprobador de la muerte de muchos discípulos del Señor a encontrarse en circunstancias de peligro de muerte por causa de su fe y servicio al Señor. Esta transformación en la vida de Pablo nos lleva, amados hermanos, a conocer de manera clara lo que es una genuina conversión a Cristo, lo cual nos sirve a nosotros de referente para que evaluemos, para que examinemos nuestras propias vidas a la luz de la palabra del Señor. Nosotros conocemos del gran apóstol Pablo, que por la gracia de Dios tuvo su encuentro con Jesús y por la gracia del Señor desarrolló un gran ministerio. Pero debemos echar una mirada retrospectiva a la vida de Saulo, tornar un poco hacia atrás, cuál era su vida sin Jesús, antes de conocer al Señor, antes de estar dispuesto para ser instrumento escogido en sus manos. Una mirada retrospectiva a la vida de Saulo. Al igual que todo creyente, él, antes de conocer a Jesús, no servía a los propósitos santos del Señor, porque no le conocía, ni conocía tampoco su voluntad. Veamos en Hechos 8:3 que nos dice la Escritura. Y Saulo asolaba a la iglesia, y entrando casa por casa arrastraba a hombres y mujeres, y los entregaba en la cárcel. Podríamos sorprendernos nosotros al leer esta palabra y esta referencia en relación al apóstol Pablo antes de conocer al Señor. Amados hermanos, cada uno de nosotros debe recordar nuestra vida anterior de conocer a Jesucristo. Es importante que tengamos siempre presente en nuestra memoria de donde el Señor nos sacó, cuando estábamos perdidos, cuando estábamos angustiados, cuando estábamos solos, cuando estábamos afligidos, cuando sentíamos que nadie nos amaba, que nadie podía dar una sola moneda por nosotros. Amados hermanos, es importante recordar de dónde el Señor nos sacó, de la inmundicia del pecado, de la mentira, de la borrachera, de la drogadicción, de la ira, del pleito, del enojo, del crimen, de la maldad. Es importante, amados hermanos, echar una mirada a lo que fue nuestra vida anteriormente, para solo humillarnos una vez más delante de nuestro Señor y decirle: gracias, Padre, gracias, Señor, porque me sacaste de ahí. Gracias, Señor, porque cuando estaba cautivo del pecado, tú me libertaste. Gracias, Señor, porque esas cargas de pecado tú las quitaste de mí. Con tu sangre las borraste, Señor. Y ahora solo quiero vivir para tu gloria.
y ahora solo quiero agradecerte, ahora solo quiero honrarte, ahora solo quiero glorificarte. Amados hermanos, hemos de recordar nuestra vida pasada también, no para entristecernos, no para gloriarnos de una vida triste sin Dios en el pecado, siendo esclavos de Satanás, sino para darle la gloria a nuestro Dios y decirle: gracias, Señor, tú eres mi Salvador, tú eres mi Señor, solo tú me pudiste sacar del lodo cenagoso, de esa inmundicia en la cual vivía. El apóstol Pablo hacía cosas que no estaban agradando a Dios. Podemos ver en Hechos 7:58, ahí en su Biblia puede usted ubicar, Hechos 7:58. Y echándole fuera de la ciudad le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Amados hermanos, la Biblia nos narra de Esteban, el primer mártir de la iglesia, que fue muerto a pedradas, fue muerto lapidado por causa del evangelio de nuestro Señor Jesucristo, por causa de predicar a Cristo, por causa de decir: Jesucristo es el enviado de Dios para salvación de toda persona. Saulo consintió en la muerte de Esteban. Veamos nosotros qué situación tan terrible, tan desagradable delante de Dios, la realidad de Saulo, el apóstol Pablo, antes de conocer al Señor. Pero seguimos leyendo en las Escrituras, amados hermanos, Hechos 9, 1 y 2. Acabamos de leer hace unos momentos. Seguimos teniendo referencia de la vida de Pablo antes de conocer a Jesús. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Amados hermanos, nuestra vida antes de conocer a Jesús absolutamente no es deseable. Las acciones de Saulo estaban orientadas directamente en contra de Cristo, el enviado de Dios para salvar al mundo, en contra de su iglesia, la cual es su cuerpo. El instrumento de Dios para la salvación de los perdidos. Saulo creía estar agradando a Dios con lo que hacía. Amados hermanos, muchas veces como seres humanos nos justificamos y creemos que nuestras obras, al margen de la voluntad de Dios, al margen del señorío de Cristo, consideramos que esas obras son buenas y empezamos a hacer bien, a practicar, a ayudar al prójimo, pero muchas veces queremos hacerlo sin darle la gloria al Señor, porque muchas veces estamos alejados de Dios y consideramos que nuestras obras son buenas, que nuestras obras están agradando a Dios. Era lo que estaba aconteciendo en la vida de Pablo, amados hermanos. Les invito a ir a Hechos 26, 9 al 11. Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Amados hermanos, nuestras obras antes de conocer al Señor son obras malas, son obras de muerte, porque estamos siendo
instrumentos mismos de Satanás, quien se opone a todos los planes divinos, al plan sagrado de nuestro Señor, que es la salvación de todas las personas. Podríamos decir que, pero qué vida bochornosa y terrible, qué vida indeseable, qué actitud, qué comportamiento tan negativo el de Pablo. Amados hermanos, es tiempo de examinar también nuestras obras. Es tiempo de hacer un alto en el camino y meditar cuáles son mis obras, qué frutos estoy dando. Soy un hijo de Dios, por la gracia de Jesucristo he sido redimido por el poder de su sangre, pero debo percatarme cuáles son mis obras. Son obras de vida, son obras de bien. ¿Estoy obrando conforme al propósito de Dios? ¿O será que como Saulo estoy creyendo hacer lo bueno y estoy actuando en contra de Dios? Ananías, un siervo fiel del Señor que nos narra ahí las Escrituras en Hechos, hace referencia a Saulo también en Hechos 9, 13 y 14. Hechos 9, 13 y 14. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Clase de referencia terrible, clase de referencia indeseable realmente. Encontrarse actuando en contra de los propósitos santos del Señor, encontrarse actuando en contra de la voluntad de Dios y aún a su propio parecer, creyendo agradar a Dios, queriendo honrar a Dios. En Juan 3:21 la Escritura nos dice, amados hermanos, Juan 3:21, mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Amados hermanos, no pueden haber buenas acciones, no pueden haber buenas obras al margen de Jesucristo, porque Jesucristo es la luz, y todo aquel que quiera hacer el bien, todo aquel que quiera vivir rectamente, debe primero honrar al Señor para que su vida esté sujeta completamente a su voluntad. Amados hermanos, encontramos a Pablo predicando en Antioquía de Pisidia. Él afirma que el perdón de pecados y la justificación para el hombre es solamente por la fe en Jesucristo. Vayamos a Hechos 13, 38 y 39. Esto es una vez que Pablo había conocido al Señor y había rendido su vida a Él. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de Él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en Él es justificado todo aquel que cree. Aquí tenemos al apóstol Pablo una vez que había conocido el propósito de Dios en su vida, había entendido que Jesucristo es el Salvador, había entendido que el hombre solamente es justificado por Jesucristo, por su sacrificio en la cruz del Calvario, y que el perdón de pecados, el agradar al Señor, solo proviene de una vida rendida a Jesucristo. Una vida terrible, referencias muy tristes y lamentables de la vida de Saulo antes de conocer al Señor. Pero en algún momento, siempre en base a los planes del Señor, tenemos que Pablo tiene
por la gracia del Señor, su encuentro con Jesús. La conversión de Saulo a voluntad del Señor ocurre de una manera singular y dramática. Esto sirvió como testimonio para que el Evangelio fuese creído, manifestándose a él Cristo mismo resucitado de entre los muertos. Esta es la experiencia de la conversión del apóstol Pablo. Vamos a ir a Hechos 9, 3 al 5. Jesús le hace conocer su condición. Hechos 9, 3 al 5. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Coces, amados hermanos, encontramos en el diccionario, golpes violentos hacia atrás que dan los caballos con las patas traseras. Veamos cómo el Señor le habla de manera clara a Pablo y le hace conocer su condición. Jesús le hace ver a Saulo su realidad. Un perseguidor de Cristo, maltratando, encarcelando, castigando y estando de acuerdo con la muerte de sus discípulos. Amados hermanos, este aspecto es bien importante. Toda vez que nosotros nos damos a la tarea de compartir de Cristo con los demás, debemos confrontar a las personas con su condición de pecado, sin querer estar tapando, ¿verdad?, alguna condición en particular. Debemos confrontar a las personas con su pecado. Hablarles de la condición en que ellos se encuentran, lejos de Cristo, en muerte espiritual, lejos de Cristo, rumbo a la condenación eterna. No podemos nosotros ocultar la verdad a las personas que lejos de Cristo nada pueden hacer, que lejos de Cristo no pueden tener acceso a la gloria de Dios. A pesar de su condición de pecador, el apóstol Pablo, Jesús se presenta a él como el Salvador. Le dice el Señor: yo soy Jesús, yo soy el Salvador. Este aspecto es importante, amados hermanos. Decirle a la gente que viviendo en pecado está viviendo en muerte, que necesita un Salvador que pueda redimirle de su pecado, que pueda libertarle de esa esclavitud. Esa claridad debemos nosotros compartirla con todos a quienes les predicamos de Jesucristo. Jesús fue bien categórico, bien claro en decirle a Pablo cuál era su condición: un perseguidor de él. ¿Qué sucede, amados hermanos? Que muchas veces nosotros estamos compartiendo el Evangelio, pero solamente estamos dándoles una parte a los demás. Solo le estamos diciendo: el Señor puede ayudarte en tu situación, en tu problema, en tu necesidad. Sí, Él está ahí, Dios es bueno, el Señor es misericordioso, y esto es una realidad.
Pero algo importante que el ser humano necesita saber, amados hermanos, es que es un pecador y que necesita acudir a Jesucristo en arrepentimiento. Eso necesita conocer toda persona con claridad. Y entonces sí, presentarle al Señor de la gloria, presentarle al único, al suficiente Salvador Jesucristo, que le puede redimir de su pecado. Amados hermanos, el Señor se manifiesta en la vida de cada persona, así como lo hizo con Saulo, con el propósito de que le conozca, que le reciba como el Señor y el Salvador de su vida, para transformarle y hacerle una nueva criatura, que viva para su gloria, que viva para sus propósitos santos. Toda persona, amados hermanos, con nuestro Señor, tiene esa importante oportunidad. Toda persona, sin distingo alguno. Nuestro Señor vino para redimir al ser humano de su pecado. Nuestro Señor fue a la cruz para morir absolutamente por todos los pecadores, aun por aquellos que humanamente consideramos los más viles, que consideramos que han cometido pecados imperdonables. Es verdad que no toda persona tiene esta misma experiencia que el apóstol Pablo, como el Señor se manifestó de una forma gloriosa, de una forma dramática y sorprendente. Una luz que cegó sus ojos, una luz que le hizo caer de su caballo en el cual iba. La presencia misma del Señor en su vida. Pero, amados hermanos, debemos tener presentes que toda vez que nosotros presentamos a Cristo como el Salvador del mundo, el Señor se está manifestando a esas vidas. El Señor le está dando oportunidad de arrepentimiento a esas personas. Cada uno de nosotros tiene un punto de partida. Cada uno de nosotros podemos recordar cuando se nos habló de Jesucristo, cuando estábamos vagando en el pecado, en la oscuridad, cuando vivíamos sin Dios y sin esperanza. El Señor, en su infinita gracia, en su infinita misericordia, se ha manifestado a nosotros. También Él nos ha dado la oportunidad de ser salvos por siempre. Nadie puede decir, es que eso es con el apóstol Pablo, es que eso es con esta persona brillante. Lo conocemos en la Biblia haciendo gran obra para gloria del Señor, pero ya miramos su vida anterior, terrible y lamentable. Amados hermanos, en este encuentro del apóstol Pablo con el Señor, Saulo se convierte a él. Veamos lo que dice Hechos 9:6 en la parte inicial. La actitud de Pablo al presentársele el Señor. Hechos 9:6. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Vemos, amados hermanos, en Saulo un cambio radical de mentalidad y de conducta. Pasó de hacer lo que a su parecer estaba bien a dejarse regir por el Señor. Nosotros también tenemos un punto de partida, amados hermanos, y podemos recordar ese día que por la gracia del Señor hicimos nuestra decisión de seguir a Cristo, el día de nuestra conversión. Y podemos cada día tener en nuestra memoria ese momento en que el Señor nos redimió con su sangre preciosa y que nos dio vida eterna, vida permanente en Él. Saulo respondió: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Amados hermanos, traemos a la memoria esos tiempos de nuestro inicio en el Evangelio. Muchas veces llaman a este tiempo el tiempo del primer amor.
el tiempo de la entrega al Señor, el tiempo de nuestros inicios en el camino del Señor, el tiempo de nuestros inicios en el Evangelio de Jesucristo. Estábamos dispuestos a todo lo que el Señor nos mandara, todo lo que el Señor nos indicara. Estuvimos siempre de acuerdo para ponerlo en práctica. Pero muchas veces, amados hermanos, ese punto de partida de nuestra conversión ha quedado ya en el olvido, amados hermanos. En nada se parece ahora a nuestra vida desde aquel tiempo en que el Señor nos salvó, que tuvo misericordia de nosotros, que se compadeció de nosotros. ¿Qué ha pasado con esa entrega al Señor? ¿Qué ha pasado con esa disposición de decirle al Señor: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Está presente en la actualidad esa pregunta para nuestro Señor. En nuestras oraciones le decimos en la actualidad: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Yo soy un hijo tuyo. Yo, por precio de sangre, he sido comprado. ¿Qué quieres que yo haga? Amados hermanos, debemos volver a esos inicios, esos tiempos de entrega, esos tiempos de oración constante, esos tiempos de obediencia, cuando no evadíamos la palabra del Señor, cuando no nos tapábamos los oídos para escucharle a Él, y su voz nos parecía dulce y grata, y queríamos decirle: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Gracias porque me has salvado, yo estoy contento, yo estoy agradecido. Señor, yo voy a compartir de ti donde quiera que yo vaya. Señor, yo siento un pesar y un peso por las almas que se están perdiendo, por mi familia que no conocen de Cristo. Esos son los tiempos del inicio, amados hermanos, cuando añorábamos alabar al Señor, cuando estábamos pendientes de ese tiempo a solas con Dios. El Señor nos recuerda que toda nuestra vida debe ser como el amor del inicio, como en el tiempo de la entrega, como cuando conocimos al Señor por primera vez. ¿Qué ha pasado con nuestras vidas, amados hermanos? El amor hacia nuestro Señor, hacia nuestro prójimo, se ha enfriado. Nuestros pensamientos y nuestras acciones están lejos de Dios. No tenemos planes de servir en su obra. No queremos conocer su voluntad para nuestras vidas. ¿Dónde está ese tiempo de la sumisión al Señor? ¿Dónde está ese tiempo de la entrega al Señor? ¿Dónde está ese amor que debemos mostrar al Señor, siendo obedientes, siendo sumisos a su voz y responder: ¿qué quieres que yo haga? Amados hermanos, estamos aquí en las circunstancias en que el apóstol Pablo tuvo su conversión al Señor. Él está llamando Señor no por casualidad. Cuando nosotros le llamamos a Él Señor, debe ser con todo nuestro corazón, reconociendo su señorío, reconociendo su autoridad, reconociendo que Él es el dueño de nuestras vidas. Debemos vivir, amados hermanos, como al inicio, cuando nos deleitábamos porque el Señor nos había salvado y estábamos pendientes de hacer su obra, pendientes de cumplir su voluntad, pendientes de agradarle a Él, viviendo en amor, viviendo apartado de toda forma pecaminosa. Observemos, amados hermanos, conversión a Cristo significa volverse a Cristo en fe, en sumisión y obediencia. Conversión a Cristo, amados hermanos, no es una religión, no es una costumbre.
Convertirse a Cristo es una nueva vida, viviendo conforme el señorío de Cristo, volviéndonos de nuestros pecados, considerando el pecado como parte de nuestra vida anterior, mostrando siempre arrepentimiento de toda maldad. Amados hermanos, observemos que Saulo no solo se limita a llamar Señor a Jesús. En humildad, en entrega, está dispuesto a someterse a la instrucción del Señor. Por eso le pregunta, ¿qué quieres que yo haga? Saulo ahora en su propia vida, amados hermanos, está dando evidencias de su conversión a Cristo. Vemos que la vida de Pablo muestra una transformación total. Su vida es otra. ¿Podemos decir lo mismo de nuestras vidas, amados hermanos? Detengámonos a meditar un poco en esta mañana. Miremos nuestra vida hacia atrás. Percatémonos qué transformación ha tenido nuestras vidas, qué cambios hay. Hemos permitido al Señor que nos siga cambiando, que nos siga transformando para ser instrumentos de su gloria. Veamos al apóstol Pablo escribiendo en su carta a los Filipenses, capítulo 3, versículos 5 al 7. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Aquí tenemos el testimonio de una persona transformada, el testimonio de una persona que ha pasado por una genuina conversión a Cristo. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Amados hermanos, cuántas cosas de nuestra vida pasada hemos abandonado para agradar a Cristo. Cuántas cosas que practicábamos en la vida pasada hemos abandonado, le hemos dado las espaldas para glorificar a nuestro Dios, para honrarle con nuestras vidas, con nuestra conducta, con nuestro proceder. ¿Será que continuamos siendo los mismos pleitistas de antes de conocer a Jesús? Cada uno de nosotros debe autoexaminarse. Quizá los mismos mentirosos que éramos en nuestra vida pasada. Tal vez estábamos siempre odiando, menospreciando a los demás. ¿Será que eso ya es parte de mi vida pasada? Ya no lo estoy practicando, ya no es una realidad en mi vida. Amados hermanos, nuestras obras deben estar en concordancia con los mandamientos de nuestro Señor. La vida del apóstol Pablo, que nos enseña la Escritura, ahora está caracterizada por obediencia al Señor. Vayamos a Hechos 9, la segunda parte del versículo 6 hasta el 8. Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra, y abriendo los ojos no veía a nadie, así que, llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Vemos aquí una actitud totalmente diferente de Pablo.
Ahora está atendiendo a la voz del Maestro, la voz del Señor, y está procediendo a acatarla, a cumplirla, a hacerla. Esto se llama obediencia al Señor. Y esta es una evidencia de una genuina conversión a Cristo. También se nos narra en la Biblia que parte de esta obediencia el apóstol Pablo se sometió al acto del bautismo, que es una ordenanza del Señor. Podemos ir a Hechos 9:18. Hechos 9:18. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Recordemos, amados hermanos, las lecciones básicas de discipulado. Todo creyente debe dar su primer paso de obediencia ya en la vida cristiana, debe someterse al acto del bautismo, porque este es un acto que tiene gran significado espiritual. Significa una identificación pública con la obra redentora de Jesucristo. Significa decirle a los demás, sí, yo estoy de acuerdo que Jesús es mi Señor, que Jesús es mi Salvador. Y prueba de eso, me estoy sometiendo a este acto. Vemos aquí al apóstol Pablo obedeciendo, cumpliendo la ordenanza del Señor. Otro aspecto importante, amados hermanos, además de la obediencia, es la dependencia de la oración. Una genuina conversión a Cristo implica una dependencia total de la oración. Veamos en Hechos 9, 10 al 11. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. ¿Qué estaba haciendo Saulo luego de su conversión al Señor? Él estaba dedicado a la tarea de la oración. Y es que el creyente, amados hermanos, ni un solo instante, ni un solo día de su vida debe vivir sin hacer oración. Oración es hablar a Dios. Oración es platicar con Dios. Y cada uno de nosotros necesitamos esa relación cercana con el Señor, hablándole mediante la oración, pidiéndole al Señor que nos ayude a vivir nuestras vidas de acuerdo con su voluntad, pidiéndole al Señor que nos ayude en las vicisitudes y problemas que nosotros enfrentamos en esta vida, pidiendo al Señor que su evangelio glorioso siga siendo predicado, pidiendo al Señor que su obra siga avanzando, pidiendo al Señor en oración que nos haga instrumento de bendición en sus manos. Amados hermanos, necesitamos también nosotros depender de la oración. Y otro aspecto importante es la permanencia en comunión con otros creyentes. Otra evidencia de una genuina conversión a Cristo, permanecer en comunión con otros creyentes. Hechos 9:19, que nos dice la Escritura. Hechos 9:19. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas. Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Ahí tenemos los resultados de una genuina conversión a Cristo. El querer estar congregados, el querer estar juntos en armonías como discípulos, dando testimonio de lo que el Señor les había dicho. En esto van a conocer que son mis discípulos,
si tuvieren amor los unos para con los otros. Amados hermanos, es una realidad en nuestra vida la comunión entre creyentes, o es que quizá estamos queriéndonos alejar unos de otros, o es que quizá ya no queremos ese compañerismo, o es que quizá estamos sirviendo como piedra de tropiezo para que haya unidad, para que haya armonía, para que haya paz, para que haya verdadero amor entre los discípulos. Amados hermanos, en la comunión unos con otros, envía el Señor su bendición. Toda vez que hay disensión, toda vez que hay separación, toda vez que hay individualismo, el Señor no puede bendecir ese lugar. El Señor quiere que nosotros, sus discípulos, nos conservemos juntos en armonía. Esta es otra evidencia de la conversión genuina a Cristo del apóstol Pablo, su permanencia con otros discípulos. Meditemos al respecto, amados hermanos, examinemos nuestras vidas. ¿Hasta qué punto yo he estado practicando y promoviendo la comunión entre hermanos? ¿Hasta qué punto yo he afectado la comunión? Es tiempo, amados hermanos, de volvernos al Señor. Es tiempo de regresar al tiempo de estar unidos, al momento de estar siempre congregados. Debemos permanecer en comunión con otros creyentes. Hechos 9:26 nos narra también, amados hermanos. Hechos 9:26. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Obviamente, ¿verdad? Con toda esa vida que nos describe la Escritura, todo ese actuar, los discípulos tenían temor de juntarse con Pablo. Pero vemos aquí, amados hermanos, como dice, trataba de juntarse con los discípulos. Él no estaba viviendo como una isla, él no estaba viviendo de manera individual. Buscaba esa cercanía que debe caracterizar al cuerpo de Cristo, la unidad, la fraternidad, la armonía. Pero otro aspecto importante, amados hermanos, ya para ir terminando, es que Pablo predica a Cristo. Luego de su conversión, no se queda solamente con la bendición de haber sido salvado por el Señor, de haber sido perdonado. Va más allá y empieza a compartir de Cristo. Empieza también a predicar el Evangelio. Hechos 9:29, que nos dice la Escritura: y hablaba denodadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Cuando supieron esto, los hermanos le llevaron hasta Cesarea y le enviaron. Y hablaba denodadamente en el nombre del Señor. Pablo estaba predicando a Cristo. Cada creyente tiene esa responsabilidad de parte de Dios. Poner de manifiesto a Jesucristo como el único Salvador, el único mediador entre Dios y los hombres. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Se hace necesario, amados hermanos, que nosotros abramos nuestra boca, que empecemos a predicar a Cristo, no una religión, no costumbres de seres humanos, sencillamente predicar a Cristo y su obra redentora para con todo el mundo. Esta es una tarea fundamental para nosotros y una vez más debemos llevar este asunto al Señor y considerar que si no estamos predicando a Cristo, es tiempo de empezar a hacerlo. Es tiempo de que en nuestras oraciones le digamos al Señor: Señor, muéveme
a predicar a Jesucristo. Esta es una necesidad apremiante. Amados hermanos, cada uno de estos aspectos que hemos analizado en esta mañana y que tienen que ver con una genuina conversión a Cristo, debemos autoexaminarnos. ¿Hasta qué punto esto es una realidad en mi vida? ¿Hasta qué punto yo estoy produciendo los frutos que el Señor quiere que yo dé como nueva criatura? Amados hermanos, una genuina conversión a Cristo consiste en volverse a Cristo en fe, sumisión y obediencia. Pablo nos da ejemplo al respecto, al dejar atrás su vida de perseguidor de la iglesia y mostrando evidencias claras de una nueva vida caracterizada por la obediencia a la palabra del Señor, total dependencia de la oración, mantener la comunión con otros creyentes y predicando a Cristo. Los creyentes debemos asegurarnos que nuestras vidas han sido transformadas. Hemos experimentado una genuina conversión a Cristo, lo cual es verdad solo si estas evidencias mostradas en la vida de Pablo son también una realidad en nuestras vidas. En caso contrario, amados hermanos, es tiempo de volvernos a Cristo. Bendecimos al Señor por su palabra. Oremos a nuestro Dios. Bendito Padre eterno, honra y gloria y alabanza a su nombre. Gracias por su palabra, Señor. Nada compleja, nada complicada que no la podamos entender. Gracias, Señor, porque su palabra llega claramente a nuestros oídos. Permítenos, Señor, no olvidarla. Todo lo que hemos meditado en esta mañana, Señor, que podamos poner por obra para honrarte, para glorificarte a ti. Muévenos, Señor, a la predicación del Evangelio glorioso de Jesucristo, ahí en nuestro medio, Señor, ahí en nuestro vecindario, ahí en nuestro centro de trabajo, ahí, Señor, con los amigos. Permítenos manifestar a Jesucristo, dando evidencias de que nosotros hemos pasado por un proceso de conversión a ti. Bendice tu iglesia, Señor. Fortalece nuestra fe. Alienta, Señor, al que está cansado. Aquel, Señor, que se ha derribado, que se ha deslizado. Levántalo, Padre, para que viva para ti, para que viva para tu gloria. Gracias, Señor, por instruirnos, por hablarnos mediante tu palabra. A ti sea siempre honra, gloria y alabanza. En el bendito nombre de Jesucristo, nuestro glorioso y eterno Salvador. Amén. Amén. Que el Señor nos siga bendiciendo, amados hermanos.